Entonces estamos en la planilla 01 VAR simulación histórica y vamos a ver cómo calcular el VAR por simulación histórica de dos instrumentos. Uno muy sencillo, un spot, una posición en una cierta cantidad de millones de dólares, contrapeso, y vamos a revisar también el VAR de una opción de tipo de cambio. Y vamos a verlo de dos maneras, por revaluación completa y por estimación de esa revaluación completa a través de la sensibilidad de la opción. Vamos a ver de manera precisa qué significan estos dos términos, así que sin apurarse. Entonces, tenemos primero una serie de datos históricos. Están un poco antiguos, pero no es muy importante. Tenemos la fecha a la cual corresponde el dato y tenemos valor para el tipo de cambio, dólar peso. Aquí le podríamos cambiar el título, le vamos a poner dólar peso y aquí le vamos a poner volatilidad dólar peso para que quede súper claro de qué se trata. Perfecto. Entonces tenemos una serie histórica para el dólar peso y una serie histórica para la volatilidad del dólar peso, que nos va a servir para el cálculo del VAR de la opción. Esta es una volatilidad at the money, o sea, la volatilidad para el escenario central, para aquellas opciones en el caso dólar peso cuyo strike corresponde al forward, al plazo de la opción. Entonces vamos a calcular escenarios a partir de estos datos. Para eso nos vamos a la pestaña siguiente, escenarios, y aquí hemos repetido los valores históricos para que se vea un poquito más claro simplemente. Okay. Tenemos los valores históricos para el dólar peso, vamos a volver a hacer ese cambio y para la volatilidad del dólar peso. Y vamos a... Ahí, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer en estas dos columnas, en la red dólar y red dólar vol, vamos a calcular el retorno diario asociado a cada una de estas variables. Entonces vamos con el retorno en dólares. Vemos que esto es el logaritmo natural entre B2 y B3, o sea, es el logaritmo natural del cociente entre el valor del tipo de cambio de hoy y el valor del tipo de cambio de ayer. Y esta fórmula la vamos repitiendo hacia atrás, notar cómo esta serie está ordenada de más reciente a más antigua. Y vamos repitiendo esta fórmula hacia atrás. Ahora tenemos el retorno asociado al 19 de julio, es el logaritmo natural entre el tipo de cambio del 19 de julio y el tipo de cambio del día anterior, del 15 de julio. Parece que el 16 de julio fue feriado. Y así nos vamos hacia atrás hasta llegar al final de nuestra serie de tiempo, en el cual vamos a poder calcular el último retorno con el penúltimo y último dato. Tenemos un retorno menos que número de datos históricos, porque cada retorno lo calculamos con una parejita de datos históricos. Entonces el último retorno es el retorno asociado al 5 de enero del 2009, que se calcula como logaritmo natural de 640.91 dividido por 636.45. Exactamente lo mismo estamos haciendo para la volatilidad. Entonces vamos a mirar uno en particular. El retorno de la volatilidad está dado por el logaritmo natural de la volatilidad del hoy partido por la volatilidad de ayer, si quieren. Okay. Y este es el retorno asociado al 19 de julio, y este es el retorno asociado al 15 de julio, y así sucesivamente, siempre sacando el cociente entre el valor de la fecha correspondiente y el valor de la fecha anterior. Entonces, estos retornos los vamos a utilizar para generar n escenarios posibles distintos para mañana de estas dos variables. ¿Y cómo vamos a generar esos escenarios? Es bastante sencillo. Vamos a multiplicar cada uno de los retornos por el valor de hoy, o el último valor disponible del tipo de cambio luego de la volatilidad. En el caso del dólar peso, esto va a ser el B2 por E a la el retorno que corresponde. Fíjense que B2 se mantiene fijo, siempre le aplicamos este retorno que va a ser una
de los posibles retornos que puede tener el tipo de cambio entre mañana y hoy al tipo de cambio de cierre de hoy. Y esto lo tiramos hacia abajo, vemos que siempre nos estamos refiriendo al tipo de cambio de hoy y le aplicamos el retorno de la fecha correspondiente para generar un posible escenario del tipo de cambio de mañana. Exactamente lo mismo para la volatilidad. Es la volatilidad de hoy por el retorno asociado a por el retorno de hoy. Ahí se mareó con los formatos. Luego tenemos el volatilidad de hoy por el retorno de ayer, donde por significa e a la retorno porque calculamos retornos de manera logarítmica. Si hubiéramos calculado retornos de otra manera, vamos a tener que respetar esa convención. Por ejemplo, si el retorno, para hacerlo súper explícito, si el retorno lo hubiéramos calculado simplemente como esto partido por esto menos 1, ya habríamos dicho que el retorno era un 0,14. Es un poco distinto al retorno logaritmo, es un 13,55 y este es un 13,54. Nuestro escenario para ser consistente con este retorno habría sido el tipo de cambio de hoy por 1 más el retorno, de manera de respetar, y habríamos tenido un escenario de 32,95, 0,98, y aquí tenemos un escenario 32,95, 10 de hoy, 532,23, y por lo tanto a este precio esta posición vale C5 por C6, o sea 532.230.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a valorizar estos $1.000.000 en cada uno de los escenarios que construimos en la pestaña anterior. Y esto lo hacemos en esta columna. Tenemos C5, que es la posición, el $1.000.000, por escenarios F2, o sea, escenarios F2, este valor de acá, los 532,95. Y por lo tanto obtenemos un posible valor para mañana de 532.950.000 y tantos pesos. Y así nos vamos hacia abajo. Fíjense que el C5, la posición se mantiene constante y vamos valorizando en los distintos escenarios. Hay escenario F5, escenarios F6. Vamos valorizando esta posición en los distintos escenarios que hemos construido para mañana. Perfecto. Luego de valorizar la posición en los distintos escenarios que hemos construido para mañana, vamos a calcular el P&L o el resultado o PIG que obtendríamos si es que se diera cada uno de estos escenarios. Y para hacer esto, sencillamente sacamos la diferencia entre el valor de la posición mañana con este escenario y el valor de la posición el día de hoy a 532,23. Vemos que en el primer caso perdemos un poco, ganamos un poco de plata. El primer escenario es de 532,95, por lo tanto ganamos unos 50 centavos respecto a 70 centavos respecto a el $1.000.000, respecto, perdón, al precio de cierre de hoy de 32,23, y nos ganamos por lo tanto alrededor de 720.000 pesos. En el segundo escenario, 528, hemos perdido como 3 pesos. O sea, el segundo escenario para mañana es una caída de más o menos 3 pesos en el tipo de cambio. Y eso implica un P&L de más o menos 3 millones de pesos. Y así sucesivamente tenemos distintos escenarios de P&L. De hecho, podríamos hacer un histograma como para ver la distribución empírica o la distribución que se da de estos P&L. Para hacer esto, vamos a datos, análisis de datos, se me había perdido, ahí está. Y vamos a construir un histograma. El rango de entrada va a ser, queremos construir este histograma. Las clases les vamos a pedir que las haga solitas, que lo haga aquí. No, pues tirámoslo a una hoja nueva, ¿ok? Y pidámosle que nos cree el gráfico también.
Entonces a esta herramienta le damos el OK. Perfecto. Y tenemos entonces, y ahí se ve el gráfico de nuestras pérdidas y ganancias. Y vemos que tenemos acá una pérdida loca, perdida en la cola. ¿Okay? Y este es el histograma de las pérdidas y ganancias que tenemos con nuestra simulación en tipo de cambio. Perfecto. Y ahora para calcular el VAR, lo único que tenemos que hacer es definir el percentil. Queremos calcular un VAR al 99%. Necesitamos calcular el percentil 1% de la distribución. El percentil 1%, si vamos a mirar el histograma, está por acá, donde el percentil 1% es la cola de la distribución. Es aquel valor que hace que la probabilidad acumulada hasta ese valor sea solo de 1%. Y nos da, en este caso lo calculamos con la función de Excel percentil, tomamos el vector de valores sobre el cual queremos calcular el percentil y le damos E12 el percentil que queremos calcular, 0.01, y nos retorna menos 9,9 millones. Ese sería el VAR al 99%. Y el VAR con un 95% de confianza se calcula calculando el percentil sobre el vector de pérdidas y ganancias, utilizando un nivel de confianza esta vez de 5%. Y vemos que, dado que son percentiles, el VAR a un nivel de confianza más bajo, del 95, es inferior al VAR a un nivel de confianza más alto. Y esto es bastante intuitivo porque significa que la probabilidad de perder más de 9, casi 10 millones de pesos es de 1%. La probabilidad de perder solo 6,7 millones de pesos es de 5%. Es intuitivo que el VAR a un nivel de confianza superior sea mayor que el VAR a un nivel de confianza inferior. Ese es entonces el VAR por simulación histórica de una posición spot. Sigamos entonces con el cálculo del VAR de una opción esta vez. Entonces vamos a calcular el VAR de una opción call dólar put peso, o sea, tenemos derecho a comprar dólares pasando pesos o derecho a vender pesos recibiendo dólares comprada. O sea, vamos a comprar una call dólar put peso, vencimiento 1 año, strike de 523 y un nominal de 10 millones de dólares. Vamos a utilizar tasas constantes, ambas iguales al 2% de convención compuesta continua. Y vamos a calcular el VAR por revaluación completa. Estamos usando la opción simplemente porque es una manera bastante económica, en el sentido de que compacta de calcular el VAR para para un instrumento que tiene más de un factor de riesgo. Entonces, tenemos aquí el spot 523,23, que lo vamos a hacer un poquito mejor y lo vamos a linkear aquí a donde corresponde. Y luego tenemos un strike de 523, un plazo de 1 año, las tasas en pesos y en dólares del 2%. Aquí tenemos el precio forward calculado con tasas compuestas continuas. Es muy importante respetar la convención de la tasa. El factor de descuento asociado a la tasa en pesos. Y la volatilidad, 12%. Este 12%, de hecho también lo podemos linkear de manera un poco más correcta, está proveniendo de acá, del último dato que tenemos de la serie histórica de las volatilidades. Con estos datos la opción vale 29,5293 pesos por dólar. ¿Cómo estoy calculando esto? Esto es una función de las que están en Visual Basic, de las hechas por el usuario, que implementa esta fórmula. La call es el factor de descuento en pesos por el forward por n de 1 menos strike por n de 2, donde D1 tiene esa forma, es el logaritmo natural entre el forward partido por el strike más un medio de sigma cuadro por t partido por sigma raíz de t. Y D2 es D1 menos sigma raíz de t. D1 y D2. Entonces, esto, que si ustedes se van a la pestaña de programación, van a encontrar una tracalada de fórmulas aquí en el módulo Black. En particular tenemos CP Black, Call Put Black.
Como ustedes pueden ver, una función muy cortita que implementa la fórmula de Black-Scholes. Entonces vamos de vuelta a la planilla. Tenemos un nominal de 10 millones de dólares y por lo tanto esta opción que vale 29,5 pesos por dólares sobre el nocional de 10 millones de dólares termina valiendo 295 millones de pesos y un poquito más. El precio unitario por el monto de la opción, el nominal en dólares de la opción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorizar la opción en los distintos escenarios. Y esta vez tenemos dos factores de riesgo que están cambiando. El primero, aquí está el spot, escenarios F2. Y el spot está interviniendo en esta forma de expresar la fórmula de Black-Scholes a través del cálculo del forward. Entonces tenemos escenarios F2, que es el primer escenario de simulación del tipo de cambio, por E a la C10 menos C11, que son tasa en pesos menos tasa dólar, por C9, que es el plazo residual de la opción. O sea, aquí tenemos el forward calculado con el primero de los escenarios de tipo de cambio. Y acá está el parámetro de volatilidad que viene de los escenarios. Escenario G2 es el primer escenario de volatilidad. C13 es el factor de descuento que no está cambiando y todo esto por C16, que es el nominal de la opción. Entonces de esta manera, fíjense que voy bajando y va cambiando el escenario. Tenemos escenarios F4, G4, F5, G5 y así sucesivamente. Entonces estamos incorporando los escenarios de tipo de cambio y de volatilidad para valorizar esta opción. Y con eso podemos calcular el P&L que tendríamos en cada uno de estos escenarios simplemente como la diferencia entre el valor en el escenario y el valor hoy. Esta es una opción comprada, por lo tanto podríamos venderla, quizás una manera de pensarlo es que la podemos vender al valor del escenario. En el primer escenario recaudaríamos 300 millones, pagamos por ella 2,95, tendríamos una utilidad de casi 5 millones de pesos. En el caso anterior podríamos venderla en 274, tendríamos una pérdida de más o menos 20 millones de pesos y así sucesivamente. Entonces, en la fórmula de valorización estamos incorporando los distintos escenarios, luego calculamos el P&L y de ahí, de forma análoga a lo que hicimos con el spot, calculamos el percentil. Oh, está chueco. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Calculamos el percentil. Este también se enchocó. Ahí está. Calculamos el percentil de la distribución de pérdidas y ganancias con el nivel de confianza buscado. En el caso de 1% tenemos un percentil o un VAR al 1% de casi 56 millones de pesos. Para un 5% tenemos el percentil, nos da cerca de 37 millones de pesos. Nuevamente, el VAR con un mayor nivel de confianza es superior al VAR calculado con un menor nivel de confianza. Una cosa que podemos hacer adicionalmente es tratar de separar el riesgo o el VAR que corresponde a tipo de cambio y a volatilidad. Y para hacer eso, esto es un análisis que es muy usual, vamos a valorizar la opción simplemente moviendo el tipo de cambio. Fíjense que en esta nueva columna tenemos el valor solamente considerando el escenario de tipo de cambio. Estamos linkeándonos a escenarios F2, que es donde está el tipo de cambio. En cambio, C14, que es la volatilidad de la opción, la estamos manteniendo constante igual al valor de hoy. De esa manera solamente estamos incorporando el riesgo por la posición de esta opción relacionado con los movimientos en tipo de cambio, pero no relacionado a los movimientos de la volatilidad. Nuevamente calculamos el P&L como el valor en el escenario menos el valor a día de hoy y calculamos el VAR y le llamamos VAR FX sobre esta distribución de P&L y esto nos permite saber cuánto es el VAR
asociado solamente a tipo de cambio. Vemos que es bastante cercano al VAR total. Por lo tanto, si uno podría decir el VAR de tipo de cambio 53,7 y el VAR marginal, la diferencia entre el VAR total y el VAR de tipo de cambio es el VAR marginal asociado a volatilidad, que en este caso sería 2,17, 2.117.000 y tantos pesos. Okay. Entonces, esto es un análisis muy usual en el cual uno va separando las variables y después las agrega de a uno de manera de ir calculando el VAR incremental o VAR marginal de cada una de las variables. Aquí partimos solamente moviendo el tipo de cambio. Tenemos un VAR de 53,7 millones de pesos. Si además agregamos la volatilidad, llegamos a un VAR de 55,8 millones. Por lo tanto, hay como 2 millones de pesos de VAR adicional que entrega la volatilidad. Y eso lo que nos está diciendo es que es preponderante el riesgo asociado a tipo de cambio respecto al riesgo asociado a volatilidad. Bueno, finalmente vamos a calcular el VAR por simulación histórica, pero vamos a aproximar los cambios de valor, o sea, los P&L a través de sensibilidad. Esto es algo que se suele hacer porque podríamos tener en cartera instrumentos muy difíciles de valorizar. Este es un instrumento bastante fácil de valorizar, ya que tiene simplemente una fórmula. Y en este, así como lo tenemos planteado, solamente una volatilidad. Ni siquiera estamos incorporando la matriz de volatilidades asociada a una opción de tipo de cambio. Pero podríamos tener instrumentos bastante más complicados. Por ejemplo, podríamos tener toda la matriz de volatilidades de las opciones de tipo de cambio y podríamos tener quizás algún instrumento que se valorice a través de algún procedimiento numérico. En ese caso, puede que resulte muy costoso valorizar el instrumento en cada uno de los escenarios. Son muchos escenarios. Si tenemos muchos instrumentos cuya función de valorización es de difícil obtención o difícil cálculo o costoso cálculo, esto nos va a demorar mucho y por lo tanto podríamos estar interesados en tener una manera abreviada de calcular el P&L en cada uno de los escenarios. Y una de las maneras abreviadas es estimar el P&L por sensibilidad. Entonces, estamos en la pestaña VAR opción, pero por sensibilidad estamos pidiendo calcular el mismo VAR que hicimos recién, con la diferencia en que no vamos a hacer revaluación completa del portafolio, o sea, no vamos a valorizar la opción en cada uno de los escenarios, sino que vamos a estimar el P&L a través de su sensibilidad. En particular vamos a considerar delta, que es el cambio de valor en la opción por si se mueve un peso el tipo de cambio, y el cambio de valor en la opción si se mueve un punto básico la volatilidad. Entonces, tenemos delta y vega. Y esto nuevamente vemos que estamos utilizando unas funciones que están ahí en la pestaña de funciones de Visual Basic. En particular, CP Black Delta nos da la delta de una call y CP Black Vega nos da la vega o la delta, el cambio de valor de la opción cuando cambia un puntito básico la volatilidad. Entonces, aquí que tenemos los cambios en términos de diferencia del tipo de cambio y de la volatilidad en los distintos escenarios. En el primer escenario, el tipo de cambio sube 72 centavos, la volatilidad sube 3 puntos básicos. En el segundo escenario, el tipo de cambio cae 3,45 pesos y la volatilidad cae 5 puntos básicos, y así sucesivamente. Entonces, el P&L lo vamos a estimar a través de la sensibilidad utilizando las dos griegas correspondientes, delta y vega. Entonces vemos que el P&L es delta por el cambio en el tipo de cambio y vega por el cambio en sigma. Y eso nos da un P&L aproximado de 4,7 millones de pesos, que podemos ir, si quieren, a comparar. Y vemos que está bastante cercano, 4,756
revaluación completa 4,741, estimación por sensibilidad. Y así sucesivamente calculamos todos los PNLs estimando a través del uso de las dos griegas que estamos tratando, asociadas a los dos riesgos que estamos tratando de medir. Delta es la sensibilidad asociada a tipo de cambio y vega es la sensibilidad asociada a volatilidad. Y cada uno de los PNLs estimados está calculado como delta por la variación de tipo de cambio más vega por la variación en la volatilidad. Obtenemos entonces, en este caso, un VAR de 58,8 millones versus un VAR de 55,8 y un VAR al 5% o al 95% de confianza de 39,1 versus un VAR de 37,7 que teníamos por revaluación completa. Y podemos hacer exactamente el mismo ejercicio de antes para tipo de cambio y ahí solamente aplicamos delta para calcular el PNL asociado a tipo de cambio. En cada una de estas columnas tenemos el PNL asociado a tipo de cambio, o sea, delta por la variación en el tipo de cambio en el escenario asociado. Y esto nos permite calcular el VAR por tipo de cambio cuando estamos calculando el VAR aproximando el PNL del instrumento o podría ser hasta de todo el portafolio con sensibilidades. Entonces tenemos aquí un VAR de 56,7 y un VAR de 38,7. Nuevamente tenemos el concepto del VAR marginal, es 2,115 millones de pesos. Teníamos algo muy similar en el caso anterior. Entonces, esto nos interesa, ¿por qué? Porque podemos tener una fuerte ganancia en la performance de todos nuestros algoritmos de cálculo de VAR si es que utilizamos alguna de estas aproximaciones. Y vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a cambiar aquí el strike. Vamos a poner 550 y nos vamos a dar cuenta que la planilla se demora un momento en calcular. Aquí estamos corriendo sobre un hardware bastante potente. Estamos en un procesador con 4 cores. Tenemos 16 GB de RAM y estamos además con una GPU con cerca de 180 cores. Este es un computador bastante potente, pero veamos lo que pasa. Hay una pequeña latencia en el cálculo de VAR. Volvamos a hacerlo. Vamos a poner 532. Fíjense que hay una latencia en el cálculo del VAR. Es un segundo, quizás un poco menos de un segundo. ¿Okay? Ustedes dirán, so what? Es bastante poco. Depende de la cantidad de instrumentos que tengamos que valorizan con una fórmula de este estilo que puede ser un poquito costosa. Si hacemos el mismo experimento acá, tenemos mucho menos cálculos, dado que una vez que calculamos delta y vega, que son costosos ya que involucran el cálculo de la normal acumulativa, de aquí para abajo son solamente multiplicaciones y adiciones. Por lo tanto, esto va a ser bastante más rápido. Fíjense, 550 y ya terminó. 532, 23, volvemos y ya terminó. Es mucho más rápido. La latencia es apenas perceptible en este cálculo. Y por lo tanto, esto es lo que justifica el buscar estas aproximaciones. Si tenemos algún instrumento que sea de difícil valoración en el sentido que su algoritmo de valorización sea costoso en términos de tiempo, puede que sea muy conveniente aproximar el cambio en PNL a partir de este instrumento con sus sensibilidades, de manera de acortar el proceso de cálculo de VAR si es que estamos utilizando simulación. Y podemos dejar la full revaluación para instrumentos más sencillos.